Adelante, profesor Daniel. Bueno, bienvenidos a todos a Ágora, el seminario de investigación de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Hoy tenemos el placer de tener al profesor Carlos Hernández, que yo diría es tal vez uno de los profesores más populares de la facultad. Carlos se caracteriza por su gran personalidad, su cordialidad y amabilidad con todos sus colegas. Es una persona que le encanta debatir las ideas y discutir sobre la lectura de la coyuntura. Ha viajado por todos los continentes y recorre a pie el territorio colombiano. La investigación de Carlos estudia cómo evolucionan las industrias en el largo plazo en respuesta a descubrimientos científicos, a la regulación y cambios en acceso a nuevos mercados. Su investigación también estudia la naturaleza y las consecuencias de los costos del transporte dentro de los países. Carlos recibió su doctorado en economía de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. También hoy tenemos el placer de contar con su coautor en este estudio, Edwin López. Edwin es profesor en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se ha desempeñado como investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional y como profesor en la misma universidad en las facultades de Derecho y Ciencia Política y en la Facultad de Ciencias Económicas. Edwin también ha sido profesor del Departamento de Economía en la Universidad Javeriana, Bogotá. Digamos, él es autor también de varios artículos y capítulos del libro sobre comercio local, finanzas públicas y crecimiento económico en Colombia en los siglos XVIII y XIX, y actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Edwin está terminando su doctorado en Historia en la Universidad de California en San Diego y es economista con maestrías en Economía y en Historia. Entonces, pues, bienvenidos a todos de nuevo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Carlos y Edwin. Y Carlos, tienes la palabra. Daniel, muchísimas gracias. Son las 8:35, listo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a la audiencia, por venir, y muchísimas gracias, Daniel, por esta oportunidad de presentar nuestros resultados. Déjenme comenzar con una gráfica que nos muestra 120 años de crecimiento económico en Colombia. Entonces, lo que está en la gráfica es el crecimiento del PIB per cápita en Colombia para cada año, y tenemos 3 series. A medida que la serie es más vieja, pues la precisión de los estimados y la incertidumbre sobre su veracidad es más lejana, pero es lo mejor que pudimos encontrar para un periodo tan largo. La serie azul sale de un artículo de Corso del año pasado en la revista de Economía Institucional. La serie anaranjada es la muy conocida serie del Greco, del Banco de la República, y la serie verde ya son datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de la retropoblación de las cuentas nacionales con base 2015. Si bien uno podría hablar muchas cosas sobre el crecimiento del PIB per cápita, en esta oportunidad nosotros vamos a hablar de crisis y epidemias que han ocurrido desde 1899 aquí en Colombia. Entonces, lo que tenemos en este nuevo gráfico es la misma variable, pero además tenemos unas áreas sombreadas. Las áreas sombreadas de gris son crisis económicas definidas como periodos en los que en algún momento hubo un crecimiento negativo del PIB per cápita. El comienzo de cada línea sombreada es el último año de crecimiento positivo, y la duración de cada línea sombreada es el número de años que se tomó la economía en recuperar el nivel de PIB per cápita que había antes de la crisis. También tenemos líneas amarillas. Las líneas amarillas son epidemias, 3 epidemias que estudiamos para este estudio. La primera es una epidemia en 1913, otra epidemia en 1917 y otra epidemia en 1957. Déjenme, les muestro estas crisis y epidemias de las que estamos hablando de una forma un poquito diferente. Es esta que está acá. Lo que hacemos es poner cada crisis desde un año cero, que es el último año en el que hubo crecimiento económico, y miramos cuánto fue que se demoraron en llegar hasta el nivel de PIB per cápita que tenían desde antes de la crisis.
Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 crisis para estudiar. El nombre que le dimos a cada crisis es el primer año de crecimiento económico negativo del PIB per cápita. Entonces, por ejemplo, esta crisis que está acá, que es la crisis de fin de siglo XX, la segunda crisis más grande en nuestro periodo de estudio, pues normalmente se conoce como la crisis del 99 porque fue el año en el que hubo la mayor caída del PIB per cápita. Pero nosotros la llamamos la crisis del 98 por coherencia con los nombres de las demás crisis, porque en 1998 ya había una caída del PIB per cápita. Y de hecho la economía se estaba desacelerando desde 1996, pero PIB per cápita negativo en base anual solamente en 1998. Lo que nos muestra esta gráfica es que realmente hay una gran diversidad, tanto en la forma como en la duración de las crisis. Comencemos con las epidemias, de las cuales voy a hablar en detalle más grande, pero una cosa que yo quiero notar es que en las epidemias de 1903 y 1918 no hubo crecimiento económico negativo. Y en la epidemia de 1957, que es probablemente la más comparable con el COVID, sí hubo crecimiento negativo, pero solamente de un año y relativamente bajo. Todas las demás crisis, que no son 18, 3 y 57, son crisis económicas que no tienen que ver con epidemias directamente. Entonces, lo que vamos a hacer ¿qué es lo que vamos a hacer en este estudio? Bueno, vamos a preguntarnos, bueno, ¿cuáles fueron los mecanismos que operaron en cada crisis económica o epidemia? Realmente para responder esta pregunta nosotros estamos utilizando literatura secundaria, se puede entender como una revisión de literatura, no tenemos muchos insights adicionales a las que ya se han estudiado en la literatura. Después nos preguntamos qué mecanismos son relevantes para la crisis del COVID y en particular nos preguntamos qué riesgos aún existen, cuáles están mitigados o controlados y cuáles son nuevos. Y quiero enfatizar aquí dos cosas. Primero, nuestra visión es de largo plazo. No vamos a estar discutiendo, digamos, los datos que salieron ayer o anteayer, porque nuestro nicho de mercado y lo nuevo que le estamos presentando, digamos, a la audiencia es justamente esta visión de largo plazo. ¿Qué es lo que podemos hablar? ¿Qué es lo que podemos aprender de todos esos episodios anteriores y esos datos pues que no van a cambiar la próxima semana, ya no van a estar obsoletos la próxima semana como cualquier cosa que pueda estar saliendo hoy? Un momentico, pongo aquí eh, mi reloj. Entonces comencemos con la primera crisis, la crisis más larga y profunda de todas las que estamos estudiando. Esta es la crisis de 1899, también llamada la crisis por la Guerra de los Mil Días, que nos tomó 9 años para recuperar los niveles de PIB per cápita que teníamos desde antes de la crisis. Es la crisis más grande de nuestro periodo de estudio. Por culpa de la guerra civil entre conservadores y liberales murió entre el 1 y el 4% de la población. El principal mecanismo es el de una guerra. Hay destrucción de capital físico y humano y eso hace que nos demoremos en recuperarnos. Hay una reducción de flujos del comercio y además el gobierno conservador, que fue el que ganó la guerra civil, se financió con emisión, lo que a su vez trajo inflación, no a niveles de hiperinflación de más del 50% por mes, pero sí unos niveles muy altos de inflación. ¿Qué trajo la recuperación finalmente? Bueno, la guerra dura hasta el año 3, lo que llamamos en esta gráfica del año 3. Después de que se acaba la guerra, pues comienza la recuperación económica porque se puede comenzar a reconstruir el capital físico, el capital humano. Hay finalmente estabilidad política. El presidente que está en el poder durante la mayor parte de este periodo de estudio después de la guerra es una persona que construye consensos, llama a su gabinete personas de ambos partidos y en general este periodo, pues digamos, si bien hubo pues igual episodios particulares de inestabilidad, es un periodo mucho más estable desde el punto de vista político que el periodo de la guerra y el periodo que precedió la guerra civil. Movámonos al siguiente periodo de estudio, que es la epidemia de 1913. Esta epidemia ocurrió por un episodio de peste neumónica en Magdalena y Atlántico. Y desde el punto de vista de la comparación con el COVID, hay dos cosas importantes a resaltar. La primera es que hubo un cordón sanitario regional. Entonces, por ejemplo, Antioquia se aisló del resto del país y además hubo cierres de puertos. En particular, los puertos en la costa norte fueron cerrados y eso redujo las exportaciones
y en particular las exportaciones de productos perecederos como el banano. Entonces, si se cerró el puerto de Santa Marta, eso afectó muy negativamente las exportaciones de banano, que era uno de los productos más importantes de exportación en esa época. Entonces, las exportaciones de banano cayeron un 10%. Una similitud que encontramos con la epidemia actual es la caída del turismo, ¿sí? Lamentablemente, por culpa del COVID, pues ha caído la industria turística y era una industria en la que Colombia se está volviendo incrementalmente más dependiente. Otra cosa a resaltar es que no cae el PIB y la razón por la que no cae el PIB per cápita durante este periodo es porque estamos en un periodo de boom cafetero. A lo largo de la primera mitad del siglo XX hubo una gran expansión del café en Colombia, en particular es el área que hoy conocemos como la zona cafetera, o sea, Quindío, Caldas y Risaralda. Y entonces esa gran expansión, pues, en este caso en particular de cantidades, hace que no se caiga el PIB. Movámonos a otra epidemia, la muy conocida estos días epidemia de 1918 por la llamada gripe española. ¿Qué características importantes tuvo esta epidemia respecto a lo que pasó, a lo que pasa hoy en día? Primero, fue una epidemia que en términos de su impacto estuvo muy localizada en Bogotá y en Boyacá. Fue una epidemia que pegó duro en términos de muertes, entonces la participación de entre todos los muertos de Bogotá de la gripe española fue 4%. Como punto de comparación, el COVID eh, explica el 20% de los muertos en Bogotá hoy en día. ¿Listo? Entonces esta es una epidemia que en términos de muertos frente a los muertos que ya existían o que hubieran existido, digamos, si no hubiera habido el COVID, es del orden de un quinto de lo que es el COVID. Eh, un factor también que puede ser relevante a la hora de hacer las comparaciones es la participación de la Junta del Socorro. La Junta del Socorro fue una asociación privada de empresarios en la que participaron de forma activa empresarios de regiones no afectadas por la epidemia como Antioquia y la costa, en el caso de la costa Los Dávila. Y ellos hicieron unas importantes donaciones que sirvieron para mantener a los hospitales y para alimentar a la población pobre. O sea, en esta época, esta ente privada está cumpliendo algunas de las funciones que hoy en día está cumpliendo el gobierno, ¿sí? Como por ejemplo, proveer servicios a la población que se ha visto más de alimentación a la población que se ha visto más afectada por la crisis. Una diferencia, sin embargo, es que había un peor conocimiento sobre la prevención y el tratamiento que había hoy en día. Solamente se descubrió realmente de qué tipo de enfermedad estábamos hablando hasta 12 años después de la crisis. Y una cosa que nos va dejando esta crisis, y esto es un punto, digamos, que va a ser común a lo largo de esta presentación, es que cada crisis nos va dejando cosas que nos van a servir después. Y una de las cosas que nos dejó esta epidemia fue que hubo unas grandes mejoras en infraestructura de salubridad desde 1919, como por ejemplo en el caso de Bogotá, la cloración del agua y la expansión del acueducto. Vale la pena resaltar que en esta epidemia que tuvo, digamos, como punto de comparación, se puede ver su magnitud en un quinto de la del COVID hoy en día, tampoco cayó el PIB y de hecho es un periodo de gran expansión económica. ¿Por qué? De nuevo por el café. Y en esta oportunidad no solamente es por las cantidades que se está expandiendo la producción de café a nivel nacional, sino también por los precios. Los precios del café tienen un aumento importantísimo en este periodo porque el gobierno brasileño, que tenía una posición importante en ese mercado, comienza a reducir sus cantidades exportadas para forzar un aumento en el precio. Y Colombia fue un freerider de esta decisión y al mismo tiempo que Brasil reducía su producción, Colombia aumentaba su producción y se beneficiaba del aumento en el precio que tuvo Brasil. Entonces, otra epidemia grande, otra epidemia en la que no cayó el PIB. Ahora pasamos a las crisis que ya son más grandecitas y entre estas está la crisis de 1930. Esta crisis, el gran detonante de esta crisis es una crisis mundial que causó una caída en el precio del café. Ahora que me doy cuenta, tal vez debieran incluido una gráfica, pero igual se las voy a mostrar.
Listo. Entonces, esta gráfica nos muestra la participación del café en las exportaciones de Colombia y vemos que esto es justamente lo que les estaba diciendo hace un segundo. Este es un periodo de gran expansión. El periodo previo a los años 30 es un periodo de gran expansión en la producción y exportación de café, de tal forma que ya inclusive para antecitos de la crisis el café representaba el 70% de las exportaciones. Entonces, se nos cayó en la crisis de los 30 el precio pues, del producto que constituía el 70% de las exportaciones colombianas, que era el café, y además hay un cierre de mercados de capitales externos, una alza en las tasas de interés internacionales. Hay un debate en la literatura sobre cuál es el rol en la recuperación de un aumento en la demanda interna por la devaluación del peso y por unos aranceles que el gobierno liberal impuso en esa época. Y también pues, se han hecho intentos de medición en la literatura de cómo una gran expansión de infraestructura que hubo en los años 20, justo antes de la crisis, contribuyó a que después hubiera una recuperación relativamente rápida, entre otras porque había un mayor acceso a mercados y entonces, por ejemplo, los productores de textiles de Medellín pues podían vender en el resto de Colombia. ¿Qué diferencias hay importantes de esta crisis que nosotros estamos hablando en 1930, que tomó 4 años en recuperarse frente a la crisis del COVID? Primero y muy importante, y este va a ser un factor que va a ser clave en nuestra presentación, no se han cerrado los mercados de capitales para Colombia. Y si bien el precio del petróleo está por debajo de lo que había en la bonanza petrolera del 2012 y 2013, ¿sí? Hoy está alrededor de $40 por barril el Brent, que sería la referencia para Colombia relevante en este momento, pues no ha caído tanto en la misma magnitud frente a su promedio de largo plazo que lo que cayó el café. ¿Es posible similitudes ahí de nuevo con el COVID? La caída del turismo, que pensamos que es una crisis importante tanto en términos de la llegada de divisas como un intento de transformación de la economía, de la estructura de la economía colombiana en general. Siguiente crisis de la que les quiero hablar, la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, aquí el canal más importante es el cierre de los mercados internacionales, por ejemplo, tanto de exportaciones como de importaciones de insumos. Una posible atenuación de este impacto fue la sustitución de importaciones. Entonces, a medida que no podíamos importar estos insumos, pues comenzaron a surgir industrias nacionales dedicadas al bienes de consumo. Esto ocurrió durante este periodo, pero finalmente, si ustedes se dan cuenta, ¿cuándo ocurre la crisis? ¿Cuándo ocurre la recuperación? Este es el año 39, año 40, 41, 42 y 43. Solamente a medida que se comienza a abrir los mercados internacionales en el 44 y en el 45 es que la economía vuelve a recuperar su nivel de PIB per cápita frente a lo que tenía antes. Movámonos ahora a la última epidemia que vamos a estudiar, además del COVID. Esta es una epidemia que ocurrió en 1957 y 1959 de influencia. Consideramos que este es el caso más comparable con el COVID. La epidemia duró 3 años, pero el año más grande de mayor impacto fue el 57. En el 57 murieron en el mundo un exceso de 1.1 millones de muertos, que es más o menos los muertos que han habido en el mundo a hoy por COVID. ¿Sí? Entonces, tiene un orden de magnitud parecido al del COVID. En el caso de Colombia, se me olvidó poner la fuente en la gráfica. En el caso de Colombia, hay un exceso de mortalidad por enfermedades respiratorias del 55% en 1957. O sea, esta es una epidemia grande, de un orden de magnitud similar al COVID, que a su vez crea una recesión internacional. ¿Cuál fue el impacto entonces, digamos, cuál fue el crecimiento durante la epidemia? Más bien? ¿Cuál fue el crecimiento durante la epidemia? Bueno, este es el año 56, este es el año 57, que es el año más fuerte de la epidemia, este es el año 58. Entonces, lo que podemos ver es que durante el año más fuerte de la epidemia tampoco cayó el Producto Interno Bruto per cápita, y al año siguiente del inicio de la epidemia, cuando ya no era tan grave, el año 58, sí cayó un poco, pero probablemente se debió a factores externos, porque por culpa de la epidemia y también, bueno, factores macroeconómicos en Estados Unidos, lo que se conoce como la recesión Eisenhower, hubo una caída fuerte de nuevo de nuestro principal producto de exportación, que era el café. Miremos en nuestra gráfica cuánto era
la participación del café en las exportaciones en 1957 y vemos que era alrededor, en el periodo previo, digamos, a la crisis, era alrededor del 79%. O sea, en esa época, Colombia era un país muy dependiente del café, con casi el 80% de las exportaciones siendo café, y una caída en el precio del café realmente tenía un impacto sustancial sobre la economía colombiana. Y entonces una caída del precio del café a la mitad de lo que era antes, pues tiene un efecto importante sobre la economía. Pero como podemos ver igual en la gráfica, es que a pesar de la caída en este precio del café, que era el 80% de las exportaciones, la caída en el PIB per cápita es pequeña y además es corta. Al año siguiente ya recuperamos los niveles iniciales que teníamos. ¿De qué dependió la recuperación? ¿De qué dependió la recuperación de esta crisis? De acuerdo con García, primordialmente la reactivación en Estados Unidos. Y segundo, pues de hecho tuvimos nuestro primer acuerdo de contingencia con el Fondo Monetario Internacional por culpa de esta crisis en 1957. Hubo medidas de política económica para tratar de estabilizar la crisis. Eh, Era una época que no es como que teníamos tasas de cambio, tenemos una tasa de cambio libre, sino eran unas tasas de cambio más controladas. Entonces se permitió una devaluación, un aumento en los encajes y hubo un déficit financiado con crédito del Banco Central en esa época. En resumen, una crisis grande de una magnitud con una epidemia de un orden de magnitud similar al que tiene hoy el COVID, y sin embargo, el PIB per cápita cayó relativamente poco y por poco tiempo. Ahora hablemos de mi crisis favorita, y es mi crisis favorita porque la hemos estado estudiando recientemente con Carlos Caballero y con Jorge Tovar, que es la crisis de 1981. Hay dos factores. Entonces, primero vamos a una cosa descriptiva y es qué tan profunda fue la crisis y cuánto duró. Y vemos que esta crisis en términos de la caída del PIB per cápita en un año particular no es tan grande, pero es una crisis larga, muy larga, en el que se tomaron 5 años para volver a recuperar el PIB per cápita a sus niveles iniciales y en el que tenemos varios años de crecimiento negativo. Un crecimiento negativo que no es tan grande como el de las demás crisis, pero que es persistente a lo largo del tiempo. ¿Qué desencadenó la crisis? De nuevo, una crisis internacional. En el periodo anterior a esta crisis hubo una gran bonanza cafetera, porque los precios del café crecieron sustancialmente por una helada en Brasil. Cuando se cayó el precio del café, pues eso tiene un impacto sobre la economía colombiana, como ya hemos dicho, pero además es un periodo que internacionalmente es muy difícil, hay una recesión internacional y unas tasas de interés internacionales muy altas que hacen que los capitales dejen de fluir a Colombia, por una parte, y que además como se cayeron el precio de las exportaciones en general haya una escasez de divisas entrando a Colombia, por una parte. Pero muy importante, el principal mecanismo de replicación de la crisis fue la quiebra de bancos. Se quebraron 6 bancos que constituían el 46% de los activos del sistema. Es una de las cosas que nosotros vemos en el artículo que estamos preparando con Jorge Tovari y con Carlos Caballero es cómo así que se quebraron bancos que equivalen al 46% de los activos del sistema. Y entonces encontramos que había unas prácticas crediticias sumamente riesgosas y una práctica que se llama tunneling. Tunneling significa que el accionista mayoritario del banco le extrae rentas a los accionistas minoritarios y a los ahorradores para su propio beneficio. En este caso en particular, por ejemplo, el banco más grande de Colombia en ese momento tenía una sucursal en Panamá y utilizó los dineros de esa sucursal, incluyendo los dineros de los ahorradores, para salvar unos fondos de inversión que tenía el mismo grupo económico y que se estaban quebrando. Hay también episodios de préstamos de los dineros de los ahorradores a los miembros de las juntas directivas, préstamos a los dueños de los bancos para especular en la bolsa de valores, en fin, una serie de prácticas riesgosas que cuando la economía se cayó tuvieron un impacto muy negativo en los bancos. Un aumento sustancial de la cartera vencida. En algún momento el principal banco tenía 42% de sus activos improductivos y pues tocó que el gobierno rescatara a los bancos. ¿Cómo fue que el gobierno rescató a los bancos? Implantó una medida que se llamaba la oficialización de los bancos, que en lo que consistía era el gobierno salvaba el banco, pero tomaba
la propiedad de los bancos y los accionistas solamente quedaban con cada acción valiendo $1 por acción. O sea, efectivamente, el gobierno tomaba el control y la propiedad de los bancos, los accionistas perdían digamos, su dinero y el gobierno le inyectaba dinero al banco para salvarlo, financiado con emisión en gran parte. Una cosa a resaltar es que a pesar de que esta crisis se ve difícil en comparación con otras crisis colombianas, de hecho Colombia tuvo un mejor desempeño que el resto de América Latina en este periodo, un desempeño sustancialmente mejor que el resto de América Latina. ¿Cuándo llegó la recuperación? La recuperación llegó cuando volvió a aumentar el precio del café y después de que el gobierno saneara varios de sus bancos que se habían quebrado. Volviendo a un tema, digamos, que ha estado en varias crisis, esta crisis también nos dejó varias cosas que nos serían útiles después, en particular mejoras institucionales. Nos dejó organizaciones, por ejemplo, Fogafín, que Fogafín lo que hacía era intervenir los bancos y también se creó un seguro de depósitos para los ahorradores. Entonces ya se creó, digamos, una estructura regulatoria e institucional para intervenir los bancos en caso de que hubiera crisis. Y estas instituciones y estas organizaciones fueron fundamentales para evitar que la crisis del 99, que es la crisis que vamos a ver a continuación, fuera aún más grave. Y segundo, si ustedes recuerdan, gran parte de la vulnerabilidad que dio lugar a la crisis fue un problema de gobierno corporativo inmenso en el sector bancario. Entonces también se implementaron una serie de regulaciones prudenciales que esperamos hayan sido muy útiles hacia adelante, pero pues no tenemos un experimento randomizado pues para ver qué pasa si uno quita o pone las regulaciones prudenciales. Pero es razonable esperar que esas regulaciones hayan tenido un efecto positivo sobre el comportamiento de los bancos y la toma de riesgos de los bancos hacia adelante. Bueno, llegamos ahora a la crisis más grande reciente, que es la crisis de 1998 y 99. Esta crisis fue profunda. Fíjense que en términos de caída del PIB per cápita en un año en particular, es la segunda más grande después de una guerra civil grandísima que hubo hace más de 110 años, 120 años. Pero segundo, no solamente es profunda, sino que la recuperación tomó mucho tiempo. Tomaron 7 años para volver a llegar a los niveles de PIB per cápita que teníamos desde antes de la crisis. ¿Qué desencadenó la crisis? Al menos en esta profundidad. De nuevo, una crisis internacional. Hubo una crisis asiática en 1997 y esa crisis hizo que cayera el precio del petróleo y también que dejaran de fluir capitales hacia mercados emergentes. Entonces hubo una salida de capitales, una caída en el precio de exportaciones y una presión hacia la devaluación. Ahora, en esta época no teníamos una tasa de cambio libre, relativamente libre como la que hay hoy en día, sino lo que existía era un sistema de bandas cambiarias. ¿Qué significaba el sistema de bandas cambiarias? El Banco de la República tenía un techo y un piso en el precio del dólar y si el precio del dólar comenzaba a tocar el techo, el Banco de la República comenzaba a vender reservas internacionales, o sea, a vender dólares, para tratar de presionar hacia la baja el precio del dólar. Pero tengan en cuenta que cuando uno está vendiendo dólares está comprando pesos, o sea, está sacando pesos del mercado. Ahora bien, si bien este es el gran desencadenante de la crisis, quisiera notar que la economía ya se venía desacelerando desde 1996. Si uno ve las gráficas de inversión, la inversión comienza a tener una caída fuerte desde 1996. Hay al menos un trimestre de crecimiento negativo en 1996, pero que además teníamos unas vulnerabilidades muy grandes y dentro de las vulnerabilidades más grandes era un déficit de la cuenta corriente que para 1998 llegaba al 6.6% del Producto Interno Bruto. Eso está bien por debajo del promedio colombiano, es atípico y tiene, digamos, una contrapartida en el gran aumento en consumo e inversión que hubo en Colombia a principios de la década de los 90, en parte en respuesta a las reformas que hubo a principios de la década de los 90, en parte en respuesta a las expectativas de una bonanza petrolera que habría hacia esta época cuando ocurrió la crisis en 1999.
A finales de los años 80 se descubrió petróleo, se descubrieron pozos petroleros importantes en Colombia, y entonces a principios de los 90 pues la gente esperaba que hubiera una gran entrada de divisas hacia el final de los años 90. Ahora bien, cuando el principal pozo, que es Cusiana, tuvo su máximo de producción, que fue en el 99, fue justamente un periodo en el que el precio del petróleo estaba bien deprimido. Entonces el efecto, digamos, de esas exportaciones esperadas sobre el ingreso de divisas fue menor al esperado. Pero en resumen, hubo un gran boom de consumo y de inversión a principios de los años 90, durante la primera mitad de los años 90, y eso llevó a un gran aumento en la deuda privada. Mucha de esa deuda en dólares, también de parte de los hogares un aumento sustancial por cambios regulatorios en la deuda en el sector hipotecario, en vivienda. Además, hubo un aumento sustancial del déficit fiscal. En general, hubo un aumento en gasto desde principios de los años 90, pero hasta 1994 ese aumento en gasto desde el punto de vista del gobierno central, perdón, del gobierno del sector público estuvo compensado por aumentos en ingresos. Después de 1994 no fue el caso, hubo un aumento sustancial en el déficit fiscal, y eso en momentos de crisis, cuando los recursos de crédito son escasos, pues está desplazando a la inversión y al consumo privado. Entonces, teníamos una gran vulnerabilidad en términos de cuenta corriente, o sea, necesitábamos entrada de capitales para compensar por la compra de importaciones, para compensar por un boom de consumo y de inversión, de tal forma que cuando hay una crisis internacional y dejan de entrar capitales, pues se tiene que ajustar el consumo y la inversión. Si dejan de entrar capitales, entonces tiene que haber un ajuste en la cuenta corriente y se tiene que caer el consumo y la inversión, es de otra. Hubo quiebras de bancos, empresas y hogares, y una institución clave que evitó que la crisis bancaria se expandiera aún más de lo que lo hizo fue precisamente esta institución que se había fundado en los años 80, Fogafín. Fue la entidad que fue clave en las intervenciones bancarias de la época. Bueno, entonces así llegamos al final de esta descripción de cada una de las crisis, y lo que yo quiero resaltar es que si ustedes miran cada una de estas crisis, siempre vamos a tener una crisis internacional, bien sea que se cayeron los precios del café, se cerraron los mercados internacionales, hubo devolución de capital externos. En los episodios en los que tenemos crecimiento negativo, el gran denominador común de todas estas crisis es un cierre en los mercados internacionales. Entonces, el gran protagonista de la crisis hasta el momento, pues, es los flujos de capital y las exportaciones, y el mecanismo clave en todas estas crisis es que si se caen las exportaciones o los flujos de capital, tiene que caer el consumo de la inversión. También vemos que las epidemias no tuvieron efectos sustanciales sobre el crecimiento económico. Esto, digamos, es novedoso de la crisis actual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir sobre el COVID en estos 10 minutos que nos quedan? Bueno, miremos el principal riesgo, que es el que acaba de mencionar, el de la dependencia en los flujos de capitales internacionales. Esta gráfica nos muestra la cuenta corriente sobre PIB sacada de la retropolación de las cuentas nacionales del DANE. Las áreas sombreadas son las dos crisis que están cubiertas por esa fuente de datos, que son la crisis de los años 80, que es la de la crisis bancaria inmensa que ya hablé, y la crisis del 99, que es la gran crisis profunda y larga de fin de siglo. Y lo que vemos en ambos casos, pero especialmente en la crisis del 99, es que antes de la crisis había un gran déficit en cuenta corriente. O sea, el país era muy dependiente de la entrada de capitales, de tal forma que cuando por razones externas al país los flujos de capitales se devuelven, pues esta dependencia que teníamos se tiene que acabar, y hay un ajuste fuerte y rápido del consumo y la inversión que desencadena la crisis económica. Aquí en el 99, perdón, aquí en el 81, de hecho, todavía, a pesar de que hay una fuerte déficit, no hay, inclusive durante la crisis, no hay ese ajuste rápido. Durante algunos años podemos mantener un déficit grande en la cuenta corriente. En la cuenta corriente. La razón es la siguiente: en los años previos a la crisis hubo un gran boom cafetero, y el Banco de la República logró acumular muchas reservas internacionales, y los instrumentos que se utilizaron antes de la crisis para evitar la tasa de cambio de alguna forma sirvieron para que esta crisis no pegara tan duro por ese lado. Pero con un mercado más libre, con un mercado financiero menos
regulado, pues solamente un mecanismo de ajuste, y eso es lo que ocurrió en el año 99. Entonces vemos que este es un riesgo muy grande si uno tiene un déficit de cuenta corriente sostenido y grande a lo largo del tiempo, pero es un riesgo que solo se materializa si hay una devolución de los capitales, de los flujos de capitales. ¿Qué tenemos hoy en día? Bueno, efectivamente, y especialmente después de la caída en el precio del petróleo en 2015, tuvimos un déficit de cuenta corriente importante, pero una fuente de tranquilidad de nosotros para el COVID es que los capitales no se han devuelto y parece ser que no se van a devolver. ¿Sí? Entonces, este riesgo que está latente no parece tener un efecto, o sea, no esperamos que tenga un efecto sustancial sobre la crisis, a menos que los capitales se detengan y esperaríamos que no se detengan. Entonces, primer factor, hay una fuente, digamos, de preocupación por el déficit de la cuenta corriente, pero mientras los capitales no se detengan, que parece que no va a pasar, podemos estar relativamente tranquilos. Ahora miremos la crisis en sí mismo, el efecto directo. ¿Qué ha pasado con las muertes hasta el momento? Yo quisiera resaltar algo importante frente a lo que se viene y es, las muertes llevan cayendo 2 meses en Colombia y 4 meses en Barranquilla y Cartagena. Esta es una gráfica en escala logarítmica que me dice el número de muertes en cada semana en Colombia. Y entonces, como es una escala logarítmica, cada vez que la gráfica cruza una línea horizontal, es que el número de casos se están doblando. Entonces, por ejemplo, en este punto, entre esta semana y esta semana, se doblaron los casos en Barranquilla. Entonces, fíjense que de forma conversa, cada vez que cruzamos en bajada una de estas líneas horizontales, el número de muertos se va reduciendo a la mitad. De tal forma que hoy en día, 2 meses después del pico en Colombia, los muertos en Colombia son la mitad de lo que eran antes y los muertos en Barranquilla son menos de 1/10 de lo que eran antes. Entonces, esto para resaltar que hay una gran preocupación, digamos, por posibles resurgencias, pero muchas de esas gráficas que yo he visto, tanto a nivel nacional o internacional, dependen del número de infectados. Pero los infectados no es un indicador tan preciso porque a medida que ha venido pasado el tiempo, ha aumentado la capacidad para hacer pruebas, tanto en Colombia como en el mundo. Entonces, los datos de infectados de hoy en día no son comparables con los datos de infectados de hace 2 meses, porque hoy en día estamos haciendo un esfuerzo mucho más grande por hacer pruebas. No es comparable a lo largo del tiempo los datos de infectados. Deberíamos enfocarnos solamente en los datos de muertes, que tienen un problema parecido, pero de una menor magnitud. ¿Sí? Y lo que vemos es que las muertes no han subido. Otro factor es que muchas de esas segundas olas que se han visto a nivel internacional, por ejemplo, en Estados Unidos, ocurren porque un lugar al que no había llegado el virus antes, a ese lugar llega el virus. Y entonces lo que estamos siendo confundidos por el uso de un agregado de Estados Unidos, cuando en realidad lo que está pasando es que el virus no se ha crecido en los lugares donde ha pegado fuerte. Algo como lo que pasó en Colombia. Si ustedes miran el dato de Barranquilla, Barranquilla desde muy temprano en la epidemia tiene una subida, mientras que Medellín es relativamente tarde en la epidemia que tiene una subida. Pero entonces eso no quiere decir que en Colombia como un todo durante este periodo hubo subidas, sino que en Barranquilla vino cayendo, pero esa caída en Barranquilla estaba siendo compensada por una subida en Medellín. Esto en esencia para dar un parte de tranquilidad. Hasta el momento, al menos en un número de muertes, no parece haber un aumento sustancial. Y los datos de infecciones no se deberían usar para decir que está habiendo una resurgencia porque están siendo afectados por ese incremento en pruebas. Pero segundo y muy importante desde el punto de vista de la economía, no del costo humano de la epidemia, sino del punto de vista de la economía, la mortalidad es baja para la mayoría de los trabajadores. Este gráfico tomado del DANE nos dice la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes por cada grupo etario. Y vemos que la probabilidad de que, por ejemplo, un niño se muera es casi inexistente. Pero para la mayoría de de los trabajadores, de las personas, para digamos, la gran mayoría de personas en la fuerza laboral, esa probabilidad de muerte es relativamente baja. La lógica detrás de muchas de las medidas para evitar la pandemia no es, dado este gráfico, evitar que la gente se muera, sino evitar que estas personas en estos grupos de edad se infecten y le transmitan el virus a las personas de edades mayores. Pero desde el punto de vista
netamente del impacto sobre la fuerza laboral, ese impacto muy probablemente va a ser menor, al menos en ausencia de medidas restrictivas como cuarentenas, ¿sí? Vemos que el impacto, digamos, la mayoría de la gente que está trabajando y la mayoría de personas en edad escolar no se va a morir por esta epidemia actual. Y otro factor, digamos, de optimismo es que la economía se venía recuperando en 2018 y 2009. Fíjense que tuvimos una caída fuerte hasta 2017, en esencia porque se cayó el precio del principal producto de exportación, que era el petróleo. Estaba por encima de los $100 por barril y alcanzó a bajar a precios por cercanos a los $30 por barril, pero la economía como un todo se estaba recuperando ya desde 2018 y 2019. Esta gráfica es del crecimiento del PIB per cápita. O sea, está incluyendo el aumento en la población por la llegada de los inmigrantes venezolanos, muchos de los cuales pues se toman un tiempo en asimilarse. ¿Sí? Efectivamente, estos inmigrantes van a tener un impacto positivo sobre el crecimiento económico, tanto desde el punto de vista de su oferta de trabajo como desde su consumo, pero se toman un tiempo en asimilarse a la economía colombiana y a pesar de ese aumento en el denominador del PIB per cápita, que es Producto Interno Bruto sobre población, la economía colombiana se estaba recuperando antes de la crisis. El crecimiento en 2019 era alrededor del 3%, muchísimo mayor al que había en 2017. Entonces, digamos, no habían factores de preocupación desde antes de la crisis. ¿Por qué otras razones entonces nosotros somos optimistas? Primero, flujos de capitales no se están devolviendo fuertemente. Los precios de las exportaciones están bien, pues no estamos a $100 por barril o $120 por barril como en aquella muy grande bonanza petrolera que hubo en Colombia en 2013 y en 2014, 2012 a 2014, pero con excepción del turismo, los precios de las exportaciones están relativamente ok. Estados Unidos y China se están recuperando. Porque estos tres son los factores que más resaltamos, porque si ustedes se acuerdan de nuestra descripción de todas las crisis, siempre el protagonista de todas las crisis importantes que ha tenido Colombia ha sido una reversión en los flujos de capital o una caída en las exportaciones. Eso no parece estar pasando en Colombia y las cosas parecen estar mejorando en ese sentido. Entonces, por ese lado, nosotros queremos dar un mensaje de optimismo. Segundo, el sistema de salud está mejor que antes, digamos que en 1919. Entonces, en términos de epidemia, también podemos esperar que no tenga un impacto fuerte. Y tercero, importante, en comparación con las dos últimas crisis grandes que ha tenido Colombia, que son la del 81 y la de fin de siglo, los bancos están mucho mejor que en esas dos crisis. Para darles una idea de qué tan mejor estamos, miremos el indicador tradicional de calidad de cartera, que es los créditos que están vencidos sobre la cartera, sobre todos los créditos, sobre el monto total de los créditos brutos. A julio, que es el último informe de la Superintendencia Financiera, ese indicador es del 3.6%, o sea, 3.6% de los créditos están vencidos. Comparémoslos con la crisis del 99. En 1999, como indicamos en un artículo ya publicado con Jorge Tovar y Cristian Jaramillo, la cartera vencida al sector comercial era de 12% y la cartera de créditos de consumo, ese indicador de cartera vencida era del 21%. O sea, la cartera vencida hoy en día, después de 6 meses de epidemia, es sustancialmente más baja que en el 82 y que en el 99. Pero sustancialmente es un montón. Si la diferencia es del 4 al 21%. No hay razón para estar preocupados por el sistema bancario, pero nosotros vemos que la quiebra del sistema bancario fue un protagonista importante en la crisis del 81 y también en la crisis del 99. Entonces, esos dos factores que fueron importantes en esas dos crisis, hoy en día parece que no van a ser protagonistas. Finalmente, también tenemos una política pública que puede ayudar a mejorar los efectos de las crisis, de la crisis actual en comparación con lo que hubo antes. Por ejemplo, Ingreso Solidario, que es el programa de transferencias del gobierno nacional en respuesta a la crisis, ha alcanzado a 2.6 millones de hogares. Y pues hoy en día tenemos unas instituciones más fuertes que en las épocas anteriores. Ya tenemos, por ejemplo, el Fogafín para intervenir los bancos en caso de que haya algún tipo de corrida que no creemos que vaya a haber. Y el Banco de la República tiene una tasa de cambio flotante, ¿sí? No hay un aumento sustancial en deuda con un seguro implícito de que no va a haber una devaluación fuerte como probablemente pasó en los años 90.
Respecto a esta política pública, quisiera resaltar también que ahora es más fácil gracias a la mejora en inclusión financiera y que al parecer hay un ciclo virtuoso. A mayor inclusión financiera, es más fácil darle las transferencias a estos 2.6 millones de hogares, pero posiblemente también estas transferencias están convenciendo a los hogares o dándoles incentivos a los hogares para que se incluyan en el sistema financiero. Por ejemplo, el número de beneficiarios de ingreso solidario con productos activos vigentes en el sistema financiero en marzo de este año era 1.59, 1.6 millones y hoy en día es 2.2 millones. Entonces hay este círculo virtuoso entre inclusión financiera y apoyo del gobierno para prevenir que la crisis tenga un efecto aún más grande sobre los más pobres que puede estar beneficiando la economía. ¿Qué nos preocupa? Ante todo, la incertidumbre. Escuchamos a varios hacedores de política y mandatarios hablando de cierres futuros, cuarentenas futuras, segundas olas, y al final del día la inversión depende de las expectativas. Y muchos de los inversionistas anclan sus expectativas en lo que puedan decir los hacedores de política. Entonces queremos resaltar, digamos, el posible rol, no hay forma de hacer un experimento aleatorizado sobre esto, pero a gran escala, el posible rol de esta incertidumbre sobre la economía, que quisiéramos nosotros que los hacedores de política tengan en cuenta el posible efecto de sus declaraciones sobre los inversionistas a la hora de hacer declaraciones como, por ejemplo, que se quiera pagar la economía. Nos preocupa también el turismo, porque el turismo sí sabe demorar un buen tiempo en recuperarse, y los efectos de largo plazo sobre la educación. Recuerden ustedes de esta gráfica que la probabilidad de que un niño se muera de COVID es muy, muy baja. Los padres que tienen a niños hoy en día en edad escolar, la probabilidad de que ellos se mueran de COVID también es baja. A pesar de lo anterior, los niños no están yendo al colegio. Esto va a tener efectos de largo plazo sobre la educación de los niños, pero también tiene efectos de corto plazo sobre, por ejemplo, la desigualdad de género, porque en Colombia aún es cierto que las mujeres tienen un rol preponderante sobre el cuidado del hogar y se les asignan mayores responsabilidades. Entonces, un impacto fuerte sobre la desigualdad de género en el mercado laboral. Y además de eso, inclusive un impacto fuerte, inclusive en los hogares más igualitarios, el papá, digamos, no puede trabajar, ¿sí? Y sobre todo un impacto fuerte sobre los hogares pobres. Los hogares pobres no tienen conexión a internet a alta velocidad y 3 computadores en la casa. Entonces, estos efectos de estas medidas de no dejar a los niños ir al colegio, cuando la probabilidad de que ellos o sus padres se mueran, pueden llegar a tener un efecto muy negativo a largo plazo sobre la educación. Otros cambios que nosotros quisiéramos resaltar, y con eso termino mi presentación, puede haber empleos que nunca volverán por culpa de la tecnificación y puede que haya una alza en el mercado del teletrabajo. No tenemos, digamos, ningún juicio de valor sobre estos cambios, pero son cambios que se pueden llegar a considerar en el largo plazo. Entonces, el resumen de toda esta presentación es, en esencia, nosotros vemos para razones para el optimismo y no creemos que la crisis del COVID tenga una demora para recuperarse grande como ocurrió en el 99 o como, o como con la crisis de fin de ciclo. Muchas gracias, Daniel, Catalina y Giorgio, por la oportunidad para presentar. No, muchas gracias. Espacio para preguntas. Juliana, adelante. Juliana. Hola, Carlos. Voy. ¿Quién va? No entendí. Si quieres, Cata, Juliana, tú la palabra. Juliana, que levanta la mano. Bueno, me voy a meter entonces. Bueno, gracias por la presentación, Carlos, muy interesante. Yo quería preguntarles, digamos, una cosa con respecto como a estudios económicos y otra cosa con respecto a tu interpretación del riesgo por incertidumbre. La primera pregunta es, me sorprendió un poco que no tuvieran como estadísticas de desempleo, ¿no?
porque también una de las cosas que estaba pasando en la economía colombiana antes del COVID era esta idea de tenemos un desempleo alto, pero inclusive el ministro dijo, yo no sé por qué, ¿cierto? Entonces, me sorprende un poco que no hayan incluido una variable de desempleo. Quería preguntarte por qué. Y la segunda pregunta, más que una pregunta es tal vez, o bueno, sí, una pregunta es, cuando uno piensa en la incertidumbre como riesgo, una de las cosas que puede ser muy mala es si tú le das una expectativa positiva a la economía y resulta que se realiza un escenario negativo. Y por eso, por ejemplo, cuando Angela Merkel salió al principio de la crisis del COVID, siendo tal vez la única gobernante realista, que fue la primera que dijo, mire, aquí todo el mundo se va a enfermar, pues eso lo que hace es que te ajusta, te disminuye la incertidumbre primero, y segundo, pues te protege de una situación en donde tú das un mensaje positivo y resulta que luego lo que se materializa es la cola izquierda del riesgo, ¿no? Pues la parte negativa del riesgo. Entonces quería preguntarte cómo ves eso frente a tu interpretación, o ahora, perdón, a su interpretación, la de los dos, sobre este tema de la incertidumbre hacia futuro. Gracias. Listo, gracias Juliana. La razón por la que no incluimos indicadores de empleo es en esencia porque teníamos nada más 40 minutos. Entonces preferimos enfocarnos en aquellos indicadores que eran más comparables a su largo. Pero sí, pues ya que preguntaste, yo creo que una fuente, un gráfico interesante para analizar este efecto del empleo del que tú hablas es un observatorio que tiene el BID. A ver si lo encontramos rápidamente. Si ustedes van a esta página, de este observatorio laboral del BID, hay una gráfica. Esta gráfica, que nos muestra la población ocupada en el año 2020. Para aquellos países de América Latina que reportan datos de desempleo a nivel datos de empleo a nivel mensual, que es el indicador pues más comparable entre países. Por ejemplo, no está Argentina porque no reportan a nivel mensual. Lo que pasa es que desde abril inclusive el empleo se está recuperando sustancialmente en Colombia y pues vamos con una tendencia más creciente que el resto de países de América Latina. Digamos, la fuente de esto es el Observatorio Laboral del Banco Interamericano de Desarrollo. Respecto a tu pregunta sobre la incertidumbre, la verdad, digamos, no es parte esencial de esta presentación, porque no hay forma de medir la incertidumbre. No lo estamos haciendo y mucho menos hay forma de medir la incertidumbre en las crisis anteriores. Sin embargo, lo que nos dice la teoría económica es a mayor incertidumbre, menor crecimiento económico. Entonces viene la pregunta que tú nos haces, que es en esencia, ¿qué pasa si un gobernante sale a decir, oiga, vamos para arriba, estamos bien, no nos vamos a volver a enfermar, y hay una segunda ola más grande que la anterior? Es imposible predecir el futuro, pero dadas las gráficas que les mostré, mi impresión es que no va a haber tal cosa como una segunda ola tan grande en número de muertes como la anterior. Llevamos 4 meses con la mortalidad cayendo en Barranquilla y dudo mucho que, dado que las personas ya están adquiriendo inmunidad, vuelva a haber un incremento en muertes tan grande como el que hubo antes. Así que yo por esa razón espero que, que el número de personas empleadas sigan creciendo como ha venido creciendo en Colombia, que es la línea amarilla en esta gráfica que estoy mostrando. Muy bien. David, vamos a dar la palabra a David, después Clemente y después Felipe Reynoso. David, sigue. Hola Carlos, no, yo quería preguntarte sobre tu perspectiva sobre la posición fiscal que tiene el gobierno ahorita, porque digamos una de las razones que uno podría argumentar por la que en el 80 a comienzos de los 80 no fue tan dura la crisis en Colombia comparado con los países en Latinoamérica fue porque la posición fiscal del país estaba mucho mejor.
y ahorita no sé si eso sí siga cumpliendo. Gracias, David. Yo creo que es cierto que tenemos ese riesgo, pero en este no es un momento de hacer un ajuste procíclico. Afortunadamente los mercados han estado abiertos a que el gobierno colombiano emita bonos, emita bonos. No, me falla un poquito la memoria, pero creo que a principios de la epidemia colocamos bonos internacionales al 5%, una tasa del 5%, que es una muestra pues de que todavía siguen confiando los mercados. Siempre y cuando no haya devolución de flujos, no veo que ese riesgo se vaya a materializar. Y sí creo que no es un momento de hacer un ajuste procíclico, que probablemente fue parte, digamos, pues el gobierno se vio obligado, no hubo otra opción que comenzar a hacer reformas tributarias en medio de la crisis del 99, porque no teníamos quien nos prestara, pero no es el caso hoy en día. No es el caso hoy en día y entonces yo, pues mi opinión, pero digamos, esto es solamente una opinión, es que si no hay riesgo de que los mercados internacionales dejen de prestarnos, este no es un momento para hacer un ajuste fiscal. Gracias. Clemente, tienes la palabra. Bueno, no, en primer lugar, pues para felicitarte, Carlos, porque son muchos elementos valiosos y no, también muy oportuna, ¿no? Yo creo que la reflexión sobre la reactivación debe hacerse con base pues en tengo varias observaciones sobre la historia de las crisis en Colombia. Las voy a hacer muy rápidamente. En primer lugar, valdría la pena que revisaras, claro que no vas a encontrar mucha literatura, pero es un hecho cierto de Reyes, pues la situación de, digamos, como de imparcialidad. Hubo, por ejemplo, Olaya Herrera estuvo preso, en fin, la situación política de esa época fue bastante complicada. En la crisis del 30 se recuerdo de los Vázquez y uno que se llamaba Estudios sobre el... también hubo sustitución, casi como que la conclusión de esos trabajos es que en precisamente se daba un impulso a la industrialización durante la Segunda Guerra Mundial, tú lo mencionas, de maneras es interesante. Perdón, te interrumpo un poquitico, Clemente. Es que no estoy seguro si es mi conexión a internet o la tuya, pero no te escucho bien. Si alguien me pudiera confirmar. Entender de una reconfiguración. Ya, espérate a ver qué será. Bueno, voy a hablar, estoy por el celular. Ahí ya te oímos mejor, Clemente, sin la cámara mejora la red. Bueno, Te oímos bien. Y entonces, mira. Me perdí los puntos que me dijiste. Primero, la situación política en los 30, segundo, sustitución de importaciones en el 45. La situación política después de la Guerra de los 1000 días. Es a eso a lo que me refería, ¿no? Perdón. Cuando Olaya Herrera estuvo preso y mucha gente pues de su entorno también lo estuvo, fueron exiliados muchos de ellos, en fin. En la crisis del 30, te decía, también hubo sustitución de importaciones. Ospina Vázquez se refiere a eso y un libro de Arrubla y donde había un trabajo también de Bejarano, plantean la tesis de que en los periodos de cierre de la economía, de cierre del comercio exterior, esa industrialización se aceleraba en el país, tomando como ejemplos la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial que tú mencionaste. Ahí se dio lo que hoy, en palabras de hoy, podemos llamar en la Segunda Guerra una reconfiguración de los sectores productivos
hacia la industria, y un poco eso yo creo que es lo que hace también que esa crisis económica no dure tanto. Es que se logró hacer una reconfiguración de los sectores. Si se mantiene la estructura de los sectores, la hipótesis que yo adelantaría es que las crisis tienden a ser más largas. Un elemento también de la crisis del 57 que tú mencionaste, y ligada pues a la gripa asiática, es que ese fue un periodo de paz. Y yo creo que ese proceso de paz contribuyó indudablemente también a la recuperación. Por último, lo que quería pues preguntarte es que la caída de las exportaciones en estos últimos meses ha sido bastante grande. Por ahí hay unas cifras que están circulando sobre eso. Y digamos como que yo no estoy tan seguro que se pueda suponer que digamos como que ese frente se haya mantenido suficientemente sólido. Esas son como las observaciones, Carlos, pero es una exposición formidable y que invita a pensar. Y una pregunta, ¿cuál es el García que citas que no sé quién es? Edwin, ¿tú nos podrías recordar cuál es el García que citamos? Es el libro de Luis García Chavarría, el que salió el año pasado, la economía colombiana y la economía mundial, 1950-2017. Ya, gracias. Muchas gracias, Clemente, por tus comentarios. Los voy a revisar en detalle cada uno de ellos. Sobre el 57 hay una cosa que no mencioné, pero que Edwin ha estado estudiando a fondo, pero todavía no tenemos unos resultados definitivos. Y es que, de hecho, durante la crisis del 57, al parecer, hubo una pequeña fuga de capitales cuando salió Rojas Pinilla. O sea, todavía no, pues no podemos dar relaciones de causalidad, pero al parecer el mercado, en reacción a la posible salida de Rojas Pinilla, de hecho hubo una salida de capitales, pero no tenemos resultados definitivos y por eso no los incluimos hasta el momento. Muy bien. Felipe, tienes la palabra. Gracias, buenos días. Carlos, gracias por esta presentación súper chévere. Yo como que no tengo muchas oportunidades en mi vida laboral de hacer aproximaciones históricas y me encanta tener la oportunidad de disfrutar cuando estas presentaciones tienen más un tono histórico. Quería preguntarte un poco sobre si es posible, pues no sé si sea posible, que hagas muy rápidamente un paralelo sobre estos insights que estás teniendo y sobre lo que está pasando en América Latina en la actualidad, en comparación con Colombia. Yo, por ejemplo, desde mi perspectiva bastante ignorante en el tema, veo que se habla mucho en la prensa de que América Latina va nuevamente hacia una década perdida en estos procesos, pero de alguna manera esto no se siente tanto en Colombia, o sea, o no se habla tanto de esto en Colombia y tú argumentas justamente de que hay que tener una visión más positiva de lo que está pasando acá en Colombia, más optimista. Una de las cosas que me sorprende, por ejemplo, es que en varios países de América Latina parece que las cosas están peor debido a una cierta falta de credibilidad política. En Colombia, por ejemplo, aunque el proceso de paz parece que no está andando como deberían dar y de hecho se siente que la violencia está creciendo de una forma un tanto descontrolada, eso no parece afectar la credibilidad política del país. Me parece bastante curioso. Entonces, no sé si tú crees que este factor de acceso a los mercados que mencionas es justamente lo que está determinando digamos, este hecho de que Colombia está pasando por esto de una forma aparentemente mejor que sus países vecinos. Gracias, Felipe. La verdad sí me gustaría mirar en detalle lo de los accesos a mercados que mencionas. No lo he mirado, entonces no te podría dar una respuesta a la pregunta en particular que tienes. Pero sí quisiera ver lo del acceso a mercados, lo de la incertidumbre política, pues es que, digamos, a pesar, digamos, claro, de las situaciones que son ya, digamos, a las que tal vez el público está acostumbrado,
no hay nadie que realmente crea que haya una posibilidad de que el presidente Duque deje de ser presidente antes de que se termine su mandato. Entonces yo creo que por eso tal vez los mercados financieros están calmados, nos han prestado a tasas bajas. Pero en resumen, no tengo la respuesta a tu pregunta, me gustaría hacerla en más detalle. Revisarla después en más detalle. Muy bien, Jennifer, tienes la palabra. Jennifer Taborda, y ya con esa pregunta cerramos nuestra sesión de hoy. Jenny, adelante. Gracias, Catalina. Carlos, muchas gracias por tu presentación, muy interesante el trabajo. Una pregunta y un poco una reflexión sobre lo que tú mencionas, las perspectivas sobre la recuperación de esta crisis. La pregunta creo que ya parcialmente la mencionaron Clemente y Felipe, y tú dijiste que al menos acceso a mercados no has visto mucho. Me sería muy interesante de pronto ver realmente cuál ha sido el impacto del cierre del comercio y del cierre, digamos, en general del resto de la economía sobre esta crisis de COVID. ¿Y por qué lo menciono? Pues porque, digamos, la economía del 57 e incluso la de finales de los 90 era una economía, en general hablando de la economía mundial, mucho menos interconectada que la que tenemos hoy en día. Y por lo tanto, digamos que la capacidad para que las crisis se propagaran y para que efectivamente dependamos de no solo la expectativa de lo que pasa en el país, sino de lo que pasa en el mundo, pues sea mucho mayor. Entonces, y eso me lleva a la reflexión sobre cuáles van a ser las expectativas sobre la recuperación. Entonces, como tú lo mencionabas, sí, claro, todas las demás crisis también fueron motivadas, pues la mayoría por una crisis internacional. Sin embargo, pues si bien sabemos que buena parte de la recuperación va a depender del comportamiento de los precios del petróleo, pues que ya venían cayendo antes de la crisis, como ustedes lo muestran, y pues que no, pues digamos, vamos a ver qué pasa con ese precio del petróleo aquí en adelante. Si ya China se recupera, pues ahí hay un factor de demanda que lo empuja a la alza, pero eso va a ser un punto importante. Y eso, pues digamos que devela, como siempre, la debilidad estructural de la economía colombiana a depender pues de los precios de los minerales. Pero en la segunda parte, y digamos que es algo que ya mencionó Clemente, esa caída tan grande de las exportaciones que hubo particularmente en Colombia, que no fue, por ejemplo, en otros países como Chile, México, no fue tan alta, pues es preocupante. Y segundo, pues uno se pregunta cuál va a ser el efecto de la reconfiguración de las cadenas de valor, porque ya se vio que pues una parte de esa caída de las exportaciones se debió pues a la disrupción de todas las cadenas de suministro mundiales, pues que obviamente afectaron a Colombia. Y la pregunta es qué va a pasar hacia adelante cuando esas cadenas se reconfiguren. Y entonces, si esa fuente de crecimiento pues va a ser repotenciado o pues se va, o vamos a perder también por ahí. Y la segunda reflexión sobre la recuperación es sobre las cifras de pobreza. Tú lo mencionaste un poco en la última parte cuando ya elaboraste sobre los 3 puntos que decías son preocupantes para el futuro. FEDesarrollo sacó antier un informe sobre los últimos datos de impacto y desarrollo social de la última década y mostraba pues que digamos se espera que el efecto en términos de pobreza, de retroceso en las cifras de pobreza sea bien alto. Entonces, eso es preocupante, no solo pues obviamente porque se pierde una buena parte del camino recorrido en los últimos años, sino pues porque también esto pues está ligado a lo que esperemos de crecimiento económico hacia adelante. Entonces, digamos, estas 2 reflexiones, un poco como que si han pensado al respecto, ¿cómo lo ven en términos de la recuperación post-COVID? Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por tus comentarios. Lo de las cadenas de valor a mí me preocupa mucho. Hay un efecto, digamos, hay una tendencia de largo plazo hacia la integración de las cadenas de valor a lo largo del tiempo a nivel internacional y en efecto esta crisis le agregó incertidumbre. Porque, digamos, un retraso, por ejemplo, de una semana en un puerto de Colombia, pues puede tener efectos que se multiplican a lo largo de la cadena de suministro que está conectado en otros países.
eso probablemente tendrá un efecto negativo, pero no he estudiado en detalle cómo es la participación de Colombia en las cadenas de valor para poder, digamos, responder a tu pregunta de forma detallada. Ciertamente lo voy a estudiar y gracias por tu comentario. Va a ser una de las primeras cosas que voy a hacer porque de hecho se conecta con mi otra línea de investigación, que son los costos de transporte dentro de los países y en particular el sector camionero en Colombia. Entonces, muchísimas gracias por el comentario. Mauricio, yo creo que el lunes va a ser de lo primero que me voy a sentar a mirar ese aspecto. Sobre la pobreza, sí, entonces se espera un efecto grande. Esta caída en el empleo pues igual va a tener un efecto sustancial. Probablemente esta crisis pues tuvo un efecto más grande sobre los trabajadores no calificados que sobre los trabajadores calificados. Pues ahí sí soy pesimista, Jennifer. Soy pesimista, pero pues espero que el crecimiento nuevamente nos ayude a recuperar lo que perdimos por culpa de esta crisis y de que la gente no pudiera trabajar. Bien, Carlos, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a todos los asistentes por su participación. El video de todas formas queda en la página de Facebook de la facultad, si alguien no lo pudo ver desde el principio, y los esperamos en 2 semanas. El 30 es nuestro siguiente seminario. Muchas gracias a todos y un feliz día. Cata, muchas gracias y disculpas a las personas que escribieron en el chat hasta ahorita lo pude ver, no lo había visto durante la presentación, o sea que si me hicieron una pregunta y los ignoré fue sin culpa. Yo te copié todos los comentarios, Carlos, para enviártelos, los del chat. Gracias, hasta luego, que les vaya muy bien. Excelente, gracias, Carlos, muy bien.